vamos a hablar ahora, es el tema de los aranceles en Estados Unidos, anunciados, ¿no?, por el gobierno de Donald Trump. El futuro gobierno. No, pero ya está ahí, ¿no? Ya, no me hagas un Back to the Future todavía. Cuéntame de esto. Pasó, ¿no? Bueno, uno de los temas que ha causado más revuelos y polémica es el anuncio de Donald Trump de subir hasta un 25% en impuestos, en aranceles a los productos manufacturados en México y Canadá, que esto se puede decir que va a romper con este libre comercio que había a partir del tratado que rubricaron en los años 90. Y bueno, ya sabemos la correlación que hay entre estos tres países estratégicamente unidos desde el punto de vista geográfico y comercial, que pudiera ser verdaderamente un atentado a la economía, y no sé desde qué punto de vista, si puede ser desde un proteccionismo excesivo que va a afectar a la región. Sí, la región. Mira, no me quiero extender con este tema porque es un tema que evidentemente me apasiona, ¿no? Me toca de cerca desde el punto de vista del objeto de estudio, pero si hay algunas ideas claras o ideas simples que me gustaría, digo claras, me refiero a simples, ¿no?, que me gustaría compartir. Y yo creo que de tanto decirla en este programa, si hay gente que las aprende, las incorpora, yo habré ganado en este programa. Y una de esas ideas siempre, que es algo que más está demostrado a nivel científico, a nivel casi creo que de premio Nobel, no recuerdo ahora si el investigador que lo planteó tiene un Nobel, que es que en política económica, cuando digo política económica, es cuando uno va a tomar una decisión desde el punto de vista del gobierno, cualquier decisión que tome, es imposible que beneficie a todos por igual. Eso es en el mejor de los casos. El mejor escenario posible es que las políticas beneficien a unos más que otros. En el peor, por supuesto, que beneficia a unos mientras perjudica a otros. O sea, un juego de suma cero donde si uno mejora, otro empeora. ¿Por qué digo esto? Porque en política se suele hablar de lo nacional y es una construcción ideológico-cultural simbólica, pero en la práctica alguien puede estar recibiendo mucho dinero y otros saliendo a las calles. Es el gran problema, por ejemplo, los indicadores macroeconómicos, que todos están pensados como espacio geográfico o espacio político, o sea, el PIB, como concepto de la economía dentro de un espacio geográfico, o el Producto Nacional Bruto como la economía dentro de un espacio geográfico, pero políticamente nacional. Esto parece muy raro, pero lo que quiero decir es que vamos a mirar por dentro. Y sin ningún tipo de fundamento metafísico ni nada, ya este tipo de política se ha aplicado en Estados Unidos. Insisto, ese no es el argumento, es solo para uno situarse en tiempo y espacio. Ya en la época de los años 80, bajo el gobierno que me equivoco con el presidente, Reagan. Creo que fue Reagan, exacto, Reagan, que es el icónico presidente de este tipo de medidas proteccionistas. Bueno, en los últimos años ha habido muchas medidas proteccionistas en Estados Unidos, que fue el tema de la industria automovilística. Y los resultados fueron que aumentó la venta de automóviles producidos en Estados Unidos, pero, y pensemos en el pero, que es lo que quiero que se quede, ¿no? Aumentó el precio. Eso es muy importante. Aumentó el precio de los automóviles. O sea, se rescató la industria automovilística norteamericana, cierto, pero no se resolvieron los problemas de eficiencia y productividad, resumido en una palabra de competitividad de la industria productiva de automóviles de Estados Unidos frente a las japonesas. Y además los japoneses, como siempre, empezaron a crear las fábricas de ellos dentro de los Estados Unidos. ¿Cuál fue el resultado resumido? Las grandes industrias automovilísticas, Ford, Chrysler, me voy a callar para no hacer la lista completa y se me quede una, me sobre una, los que todos conocemos, General Motors, Ford, aumentaron su volumen de ingresos, no aumentaron en productividad ni en competitividad, vendieron más carros, o sea, ganaron más, se compraron más carros americanos, pero el precio no mejoró. Entonces esto no quiere decir, o sea, no es ni bueno ni malo, fue lo que pasó. Esto no quiere decir que porque pasó eso en esa época, puede pasar hoy. Pero hay elementos claros. Quitando el impacto que esto va a tener sobre México, Canadá, en Estados Unidos, hay una realidad, y esto es teoría económica sencilla. ¿Quién tiene la capacidad de imponer el precio en un mercado? El que tiene la capacidad de inundar el mercado con ese precio y que además sea más competitivo. Eso quiere decir que si se le suben los impuestos a los productos de importación a los Estados Unidos, van a costar más caros y yo digo impuesto, se le llama aranceles, pero el arancel es un impuesto. Es el nombre comercial. Ese impuesto lo paga el consumidor. La cuestión es que
eso puede generar dos escenarios posibles. Una es que la oferta local aproveche eso para aumentar su producción y vender más a precios más baratos, o simplemente decida también aumentar sus precios, porque de todos modos el consumidor está dispuesto a pagar esos nuevos precios. Es la relación de negociación que se establece en los mercados, donde en dependencia del tipo de bien que está en venta, el productor puede tomar decisiones. Esto suena raro. Mira, en Cuba, por ejemplo, la gente compra arroz al precio que sea, porque el arroz es un bien básico, un bien elemental. En economía se estudia esto, y el automóvil en Estados Unidos es un bien básico, no es un lujo. Aquí se tiene carro, o sea, el lujo puede ser el carro del año, el Bentley, el Rolls Royce, o sea, el Jaguar, esto, ¿no? O el carro del año, pero el carro como tal es una necesidad imprescindible. Todo el que vive acá lo sabe por el tema de las grandes distancias y demás. Por tanto, si los carros suben, la gente de todos modos tendrá que pagarlo porque es una necesidad. No es, ay, subieron los carros, me compro una bicicleta. No funciona así. Subieron los carros, me compro una moto. No funciona así. Entonces, un escenario posible es el aumento de los precios, obviamente, de los productos importados, sobre todo carros japoneses. Estoy pensando solamente en carros, ¿no? Otra realidad. Y que aumente el precio de los carros. O sea, que se repita el escenario de los años 80, no por una cuestión metafísica, sino por las condiciones específicas. ¿Y quién va a ganar ahí? Pues los mismos que pudieron haber ganado en los años 80, aunque yo entiendo en el fondo, y voy ahora a hacer lo critiqué, no, ahora lo voy a defender. El papel de la industria automovilística en Estados Unidos puede ser similar al que jugó el azúcar. Esto es para ilustrarlo, ¿no? Al que jugó el azúcar en otra época de Cuba. Es como si fuera una recta productiva que tiene diferentes ramificaciones que van estimulando, van creando ciclos económicos alrededor. Se llama efecto multiplicador de la economía, con encadenamientos hacia adelante y hacia atrás. O sea, la industria automovilística genera más empleo, demanda materias primas y genera hacia adelante un ciclo de comercialización, distribución y demás. Yo sé que en el fondo la idea es esta, dinamizar la economía a través de un sector que puede, de arrastrar a todos los demás, pero el impacto en términos de consumo, que es en última instancia en términos de precio, sí puede ser negativo. Y antes de concluir, no extenderme con este tema, me gustaría además invitar a quienes nos están viendo que tengan razón o no, tengan yo razón o no, a que recuerden siempre que, sobre todo si son cubanos, que salimos de Cuba los que salimos y los que están en Cuba, que queremos una sociedad mejor, democrática, de libertad, de respeto. Y lo digo por estas tendencias ahora donde las políticas de Trump, un grupo de cubanos quiere imponer que las políticas de Trump son intocables, no se pueden debatir, que las cuestiones es un comunista, es un elemento al servicio de la dictadura cubana, y a un llamado al civismo siempre, a que el debate informado, incluso el desinformado, ¿qué le vamos a hacer? Porque yo no lo puedo anular, se practique. Practiquemos la democracia y la libertad, como ahora. Tú, me imagino que estés de acuerdo. Sí, por supuesto, pero bueno, debemos recordar también que este tipo de leyes se someten a consenso. Aunque incluso hay una mayoría republicana, tanto en el Congreso como en el Senado, son leyes que se someten a consenso y que se aprueban de acuerdo a los verdaderos intereses y beneficios que puedan lograrse. O sea, que tampoco va a ser una imposición irrestricta, porque todo en la vida tiene matices y hay que recordarlo. Y como es un mercado libre, se va a regular en mayor o menor medida para beneficio tanto de Canadá y México como del propio Estados Unidos. Porque sabemos las cadenas de retroalimentación que esto tiene, porque, por ejemplo, en el norte de México, que es el sur de Estados Unidos, sí, hay muchos talleres de automóviles. Entonces, supongo también que desde Canadá se importa tecnología. Entonces, hay una serie de cuestiones ahí y variables, tanto económicas y laborales, que se deben tener en cuenta, que no es de ahora para mañana prohibir una cuestión o de incrementar así como así. Sí, exacto. Entonces, eso se va a tener en cuenta por siempre. Entonces, ahí hay firmas, supongo que haya firmas estadounidenses que radiquen en estos dos países, que tengan beneficios, intereses en estos dos países. Entonces, no es algo, vamos a decir, tan gris. Claro. Sí, a mí lo que me gustaría es quedar con la idea, ¿no? A veces, primero por la manera en que se enseña la economía en las muchas universidades, por la manera también en que se divulga la economía. La economía suele divulgarse y enseñarse a nivel académico como, digo suele, porque por supuesto hay excepciones, como si fuera un mecanismo inevitable, ¿no? Estamos hablando como si fuera un proceso digestivo. Tú te tragas un pedazo de pan y sí o sí
más o menos, ¿no? Tu estómago va a hacer esto. Y aquí hay muchas variables, muchos escenarios, y sobre todo los que intervienen, los sujetos de la economía, son actores conscientes con capacidad en determinado marco de toma de decisión. ¿A qué me refiero? Que tú puedes subir los aranceles un 25% esperando una respuesta, o sea, un resultado económico que no es más que lo que ocurriría si el sujeto implicado en esa política responde de la manera que tú quieres. Pero para que el sujeto implicado responda de esa manera, tiene que ser eso que tú planteas, eso que tú deseas que haga, el escenario que más le convenga. Y ahí entra lo que estás diciendo. Por ejemplo, Canadá, México pueden buscar y orientar sus mercados hacia otros lugares si esto los afecta desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del nivel de venta. Es decir, esto puede generar reorientación de los mercados y puede generar incluso el efecto inverso, que es lo que estábamos comentando. Y sobre todo, importante que la economía no funciona como un gráfico. Esa política planteada a nivel de gráfico se explica casi no, como fuera un proceso de termodinámica donde tú mueves una variable y se ajustan todas y rápidamente vuelven al equilibrio. En la práctica, la sociedad no funciona así, siempre está constantemente en desequilibrio y los ajustes, los movimientos que hacen los agentes económicos, los actores económicos, se le llama en Cuba, no siempre son predecibles ni se sabe cuáles sean siempre hacia dónde van a posicionarse, y esto incluso son conocimientos ya demostrados, son ideas avaladas dentro de la academia, avaladas incluso a nivel de premio Nobel. Esto que te estoy comentando de la incapacidad en muchos escenarios de predecir el comportamiento de los actores, los agentes, en este caso más bonito, agentes económicos, es una idea demostrada a nivel econométrico por un premio Nobel, apellido Lucas. Lo comentaba antes de que si tú escoges por uno, no estás beneficiando al otro a la misma medida. O sea, que hay que escoger siempre un objetivo de política donde no todos se benefician por igual. Es un economista matemático muy destacado de apellido Arrow. O sea, son cosas demostradas científicamente y que, claro, a nivel de como un político plantea un resultado y cómo a veces la misma cara más rudimentaria, por así decirlo, la ciencia económica lo plantea como si fuera un proceso automático. En otras palabras, la salida de fábricas que están en México, por ejemplo, y que circulen hacia los Estados Unidos para responder a esto. Recuerda que si la fábrica pasa a estar en Estados Unidos, pierde, no tiene que pagar el arancel, ¿no? Que es en última instancia una idea que se busca. Pero al mismo tiempo, los productos creados en México, sobre todo en México, tienen un costo de producción anclado a los niveles salariales de México. Por tanto, un traspaso hacia Estados Unidos de industrias, como hicieron los japoneses, los haría lidiar con costos de producción anclados a la norma salarial de los Estados Unidos. Y eso puede tener un impacto en el precio final del producto. Todas estas realidades funcionan, se mueven, y que además ese traspaso, ese traslado, mejor dicho, esa relocalización de la industria hacia los Estados Unidos, que es uno de los objetivos de esta política, no funciona de manera automática. Tú no subes un impuesto y automáticamente los actores económicos, agentes, se mueven para el lugar en función. O sea, el movimiento económico en espacios geográficos no es automático como se representa en un gráfico o en una explicación de esta con flechitas para aquí, flechitas para allá. Sí, por supuesto. Lo que creo que eso va a estar sometido a un consenso y van a ponerlo todo en una matriz donde se evalúe costos, beneficios, riesgos y oportunidades, porque la economía como ciencia social tiene estas capacidades de análisis, y te digo, no es una cosa tan exacta ni vertical para imponerse. Exactamente.